Bienvenidos una vez más a la clase de lenguaje y literatura. El tema de hoy, lingüística, psicolingüística y sociolingüística. Soy el profesor Jaime Condori Sánchez, hoy martes 28 de julio. La lingüística es el estudio científico de las lenguas naturales, así como también del conocimiento de los hablantes que tienen ellos. Sabemos muy bien que la lengua es el elemento central y primordial para la comunicación. Los niveles de la lingüística. Para tener una mejor comprensión, vamos a analizar la fonética y la fonología. La fonética es el estudio de los sonidos del habla. ¿Y qué es habla? Habla es la manifestación oral de una lengua. Y la lengua es el sistema lingüístico organizado. La fonología, por su parte, es el estudio de los fonemas de una lengua. Un fonema es una unidad mínima de articulación cuyo sonido puede ser vocálico o consonántico. La fonética en sí es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Vamos a comprenderlo de mejor forma en este gráfico. Nivel fonético y fonológico. Sabemos muy bien que la fonética y la fonología estudian los sonidos del lenguaje. La fonética, por su parte, estudia el habla. Y la fonología estudia la lengua. La lengua puede ser castellana, inglesa, puede ser aymara, quechua, guaraní, bésiro y otros tipos de idiomas o de lenguas que podemos hablar. En cambio, la fonética estudia el sonido del habla. Sabemos muy bien que las vocales en inglés, por ejemplo, son varias y son distintas a la pronunciación en el castellano, ¿no es cierto? Muy bien. Acá la señorita que está como ejemplo, primero mira. Todos miramos primeramente un objeto, en este caso una casa. La señorita tiene conocimiento de la lengua castellana. Inmediatamente al pensamiento o la traducción de la visión en la memoria, le aparece o le va a aparecer la figura de una casa. E inmediatamente va a interpretarlo sin antes expresarlo. Va a decir, esta es una casa. El significado y el significante. El significado, una casa, y el significante es la expresión del pensamiento significante. Entonces, después de hacer este análisis del significado y el significante, ella va a expresar, va a hablar y va a decir casa. Esta es una casa. La lengua, como les acabo de explicar, en el caso de la lengua, estudia la fonología. La fonología estudia la lengua. Puede ser castellana, quechua, aymara, guaraní, etc. La lengua. En cambio, la fonética, el habla, la fonética estudia netamente el habla. Es decir, la fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Son los sonidos físicos que podemos verlos, que podemos tocarlos. Pero en este caso la lengua, no puedo tocarlo, no puedo entrar a la memoria de cada uno de los hablantes y modificar su lengua, no puedo. La fonología, por su parte, estudia los sonidos abstractos del discurso humano. Los sonidos que se producen de acuerdo a la cultura o a la vivencia cultural que cada uno tenemos, de acuerdo a las formas de comunicarnos. Un ejemplo claro, por ejemplo, les di el trabajo, dos actividades. La primera, ordenar palabras, y la segunda, ordenar oraciones, y la tercera era la evaluación lingüística, lógica lingüística. Vamos con la primera. Una persona con conocimientos de una determinada lengua puede ordenar palabras y oraciones de un idioma o lengua. En este caso, se les dio, por ejemplo, acá tenemos como ejemplo 3 palabras: mépole, peart, imses.
Cada uno de ustedes, tomando en cuenta la lengua castellana, la lengua que ustedes conocen, ordenaron los fonemas las letras de acuerdo a su conocimiento. En este caso, mépole, empleo, pears, pared, imses, mises, ¿no? Y lo hicieron bien. De igual forma, cuando una persona tiene un conocimiento de una determinada lengua, en este caso, desorientada esta juventud, ¿no? Empezamos a organizar esta oración de manera lógica y decimos, la juventud está desorientada, ¿cierto? Entonces, para realizar este tipo de acciones, uno tiene que tener un conocimiento cabal de una lengua, en este caso, del castellano. Si yo le pediría a un árabe que me oriente o que solucione esto, quizá él lo puede hacer a su manera o en su idioma, o por último no puede encontrar solución a este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos conocimiento del idioma castellano, así que lo podemos organizar tanto las palabras como las oraciones. En estos ejemplos interviene la morfología y la semántica. ¿Y qué es la morfología? Es la forma de las palabras, ¿no es cierto? Como el primer ejemplo, por ejemplo, mépole, ¿cierto? No está morfológicamente correcta mépole, pero sí empleo morfológicamente. Es la forma de la palabra correcta que se tiene que poner. Y semántica es el sentido o la veracidad de la palabra, ¿no? Semánticamente. La expresión correcta de una palabra o de una oración, ¿no? Eso es la semántica. Otros ejemplos tenemos, por ejemplo, la última actividad que se les dio. ¿Podría un hombre casarse con la hermana de su viuda? Para realizar este análisis crítico, analítico y lingüístico, se tiene que tener primero el conocimiento de una lengua, en este caso, el castellano. No, porque ya está muerto, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. No puede casarse un hombre con la hermana de su viuda, porque se supone que ya tiene una viuda. Otra de las preguntas dice, ¿cuándo será el mejor momento en que su padre salga a caminar con un sostén por la calle? Y todos nos ponemos a pensar primeramente en la palabra, sostén. Pero sostén se refiere a varias cosas. Puede ser un bastón, puede ser una muleta, puede ser un soporte, etc. Cuando tenga problemas para caminar o sea anciano. Entonces sería la respuesta, ¿no? ¿Cuándo será el mejor momento en que su padre salga a caminar con un sostén por la calle? Cuando sea anciano, ¿no? Muy bien, pasamos al fonema. ¿Qué es un fonema? Un fonema es una unidad mínima de articulación de sonidos vocálicos o consonánticos. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Fonema más fonema forma un morfema. Y el morfema más morfema, una palabra. Y la palabra más palabra, una oración. Siendo más claros, acá tenemos un ejemplo. Fonema es un sonido. S, O, L, son sonidos. Los fonemas son sonidos. En este caso, S más O más L forman una sílaba. Sol. La sílaba sol. A continuación, sol, da, do. Sol, una sílaba, ya un morfema. Sol más la sílaba da más la sílaba do forman una palabra. Soldado. Y la unión de palabras forman una oración. En este caso, la valentía del soldado boliviano. Una oración. Entonces, un fonema es un sonido, un morfema es una palabra y el conjunto de palabras forman una oración. Tipos de fonemas, vamos a destacar algunos. Los fonemas vocálicos, por ejemplo, son letras vocales que se pueden utilizar en forma aislada o acompañada de consonantes para la formación de morfemas. En este caso tenemos A, E, I, O, U. Estas vocales son los fonemas vocálicos. Los fonemas consonánticos son aquellos que no tienen o están ausentes
de las vocales. En este caso, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. De acuerdo al idioma, en este caso, al castellano. Según la posición de los órganos de la boca, estos fonemas se pueden clasificar en bilabiales, por ejemplo. Los dos labios, cuando los dos labios se tocan al pronunciar el fonema, en este caso P, B, M. Labiodentales, el labio inferior se toca con los dientes. El labio inferior se toca con los dientes superiores de la boca. Por ejemplo, F. La interdental, la lengua se ubica entre los dientes. La lengua es la que interviene en esta pronunciación de estos fonemas. En este caso, Z, C. Dentales, en este caso la lengua se ubica detrás de los dientes. T, D. Alveolar, la lengua debe ubicarse sobre la nariz de los dientes, sobre la raíz de los dientes. La lengua debe ubicarse sobre la raíz de los dientes. Por ejemplo, acá tenemos S, L, R, S, N. Palatal o palatales. La lengua choca contra el paladar. Por ejemplo, che, lle, ñe, ye, velar. La lengua debe colocarse sobre el velo del paladar. Por ejemplo, tenemos K, G, ja. Según el modo de articulación, pueden ser oclusivas, fricativas, africado, lateral, vibrante o nasal. En este caso vamos a empezar con las oclusivas. La boca mantiene el cierre momentáneo o total. Por ejemplo, P, T, K, B, D, G. Fricativo, el aire ingresa a la boca y pasa rozando, produciendo el sonido. Por ejemplo, F, Z, J, Jaime, por ejemplo, ¿no? J, Y, S. Africado, se produce el sonido por oclusión y después sucede una pequeña fricción, por ejemplo, C. Lateral, el aire ingresa y roza los laterales de la cavidad de la boca, por ejemplo, L, L. Vibrante, el aire ingresa y realiza una pequeña vibración de la punta de la lengua al pasar, por ejemplo, S, R. Nasal, se presenta cuando una parte del aire sale por las fosas nasales. Por ejemplo, M, N, ñ. Según el modo de articulación, las vocales, por ejemplo, se clasifican en abiertas, A, como la vocal A, semiabiertas, E, O, y cerradas, I, U. Vamos a pasar a continuación a la psicolingüística. La psicolingüística es una rama de la psicología que tiene un interés en el estudio cognitivo y la intervención de los procedimientos de la formación lingüística. Esto quiere decir que se interesa en el estudio de la adquisición del lenguaje por el hombre. Esta disciplina analiza cualquier proceso que tenga que ver con la comunicación humana, sea este el que sea, oral o escrito. Se focaliza en temas tales como el origen del lenguaje en el ser humano, por ejemplo, el modo en que la gente aprende una segunda lengua, así como los procesos de adquisición lingüística en la infancia. Según el estudio psicolingüístico, se puede definir o se puede sacar varias teorías sobre la adquisición del lenguaje en los seres humanos. Por ejemplo, muchos sostienen que el ser humano ya tiene o nace con la capacidad de poder adquirir
un determinado lenguaje, un idioma o varios idiomas de acuerdo a la relación que tenga en el ámbito comunicativo. La sociolingüística. La sociolingüística es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso del lenguaje o modifican el uso del lenguaje. En este caso, tenemos los modismos. En La Paz, por ejemplo, ya expresamos ya cuando un sentido efusivo, en un sentido admirativo. Ya dice que Pedro se va a casar con María. Ya. Y acá, por ejemplo, en el Oriente, si decimos, dice que Pedro quiere casarse con María. ¿No? Más efusivo. Allá en el Occidente, por ejemplo, a un amigo se le puede denominar hermanazo. Este sí que es un buen hermanazo. Y aquí llamamos, por ejemplo, pueden decir pariente, ¿no? Dicen a sus amigos o llaman pariente. Otra, por ejemplo, otra característica. Ahorita vengo, decimos allá. Y aquí, ahorita le llego. ¿No? Son modismos los cuales se van modificando de acuerdo al contexto social o cultural de una determinada lengua. En este caso, el castellano se habla a nivel nacional, pero los modismos y las modificaciones del idioma castellano se realizan de acuerdo a las regiones culturales o conjuntos sociales. Por ejemplo, hoy por hoy, el inglés es uno de las lenguas o de los idiomas mundiales que se han globalizado. Es así que hoy por hoy los términos ingleses o el idioma extranjero lo utilizamos en nuestro cotidiano vivir. Por ejemplo, brother. Todos utilizamos brother porque sabemos que significa hermano. Ok, entendido, comprendido. Very good, muy bien. Oh my God, ¿cierto? Oh mi Dios. Thank you, gracias. I love you, te amo. House, mi casa, no casa, ¿cierto? El estudio sociolingüístico es aquel que se ocupa de todas estas variaciones y todos estos modismos que empleamos en nuestra comunicación. La sociolingüística es aquella que define el por qué modificamos este tipo de la lengua, por qué adquirimos otros conceptos, otros términos, por qué modificamos o por qué adquirimos palabras nuevas o los neologismos o algunos modismos, etcétera, etcétera. Entonces la sociología se ocupa, la sociolingüística se ocupa del estudio y la modificación de una lengua en una determinada sociedad. Muy bien, queridos jóvenes, llegamos a la parte final. Espero que lo puedan ver el video una, otra y otra vez para que lo puedan entender y también pueden acceder al internet para poder averiguar un poquito más y de alguna manera agrandar o optimizar sus conocimientos sobre la lingüística, psicolingüística y la sociolingüística. Muy bien. Tengan todos ustedes un buen día. Gracias.